¿No quieres revisar? Es para grabar, no sé qué es. Sí, nada más. Muy buenas tardes. Agradecemos su asistencia a este programa de televisión. Nos encontramos en las oficinas del Centro INA Chihuahua, del Instituto Nacional de Antropología e Historia en la ciudad de Chihuahua, transmitiendo para todos ustedes en vivo el programa Septentrión Patrimonio Cultural Chihuahuense, una serie de 8 programas a lo largo del 2024, que comenzó con los 2 primeros relacionados a experiencias personales y de trabajo ligadas al 40 aniversario de esta institución aquí en Chihuahua. Y toca ahora, el 23 de mayo del 2024, platicarles a ustedes, compartir una valiosísima experiencia del programa editorial Raíz de Desierto. Un programa editorial que empezó a trabajar hace 2 años y que a la fecha ha logrado 3 publicaciones, 3 libros de una colección de 8 y que está a punto de entrar a imprenta el 4º número. Para ello nos acompaña Luis Armentaris. Él es arquitecto de profesión y con una labor muy importante en la gestión de proyectos ligados al patrimonio cultural e histórico del estado de Chihuahua. Él es uno de los coordinadores de este programa editorial y bueno, pues él nos estará hablando en un primer segmento de este programa sobre los criterios editoriales, lo que inspira. Pues bienvenido, Luis, a este programa de INA TV. Muchas gracias, Jorge, agradeciéndoles a ustedes la invitación sobre todo. El libro Llanos Centrales, aquí lo tenemos, lo mostramos para el público. Muy orgulloso de este tercer libro, Luis. Sí, por supuesto, continúa la colección creciendo y pues nos da mucho gusto ahora abordar esta región del estado, una región muy importante, muy productiva. El primer tomo refirió a la región de Paquimé, en el noroeste del estado. El segundo, la zona central, Delicias, Camargo y los municipios aledaños. Y ahora toca los llanos centrales. Para quienes no conocen Chihuahua, ¿cómo describirías estas regiones? Es una región que tiene un paisaje espectacular, con una actividad productiva muy fuerte, marcada mucho a la agricultura, pero con un desarrollo agroindustrial que es de admirarse. La región Llanos Centrales sería esa puerta por naturaleza a la Sierra Tarahumara y pues de alguna manera la transición entre la zona desértica y la serrana del estado. Es una región sumamente productiva, fértil, que tiene siglos generando actividades agropecuarias y que, bueno, pues a lo largo de este libro se describen muchos de estas herencias, estos elementos que han sido
producidos y que de generación en generación se han perpetuado para bien de nosotros. ¿En qué consiste este libro? ¿Cuál es su estructura, Luis? Al igual que los dos libros que le anteceden, pues la idea era compaginar 10 artículos de una lectura muy amigable, muy breve, y pues obviamente compaginarlos con 4 monografías y fragmentos poéticos. El valor agregado de estas publicaciones es que más allá de que abordan toda la riqueza natural y cultural del patrimonio de estas zonas, pues también compaginan la creación artística, muestran, son un reflejo de su paisaje, de todas esas estampas que los hacen realmente excepcionales. Y bueno, pues es una mirada a un rincón del estado sumamente bello donde el patrimonio cultural tiene sus propios atributos. Esta iniciativa surge a raíz de una alianza de trabajo entre el Instituto Nacional de Antropología e Historia y la Secretaría de Cultura de Chihuahua. Luis Armendariz es titular del área de patrimonio. Y bueno, ¿por qué asumir desde la Secretaría de Cultura un proyecto de esta naturaleza, Luis? Cuando empezábamos a platicar con el INA del proyecto, el gran reto es que en un estado tan enorme en dimensión y también tan diverso, pues de pronto promocionar y difundir el patrimonio cultural es una complejidad, es muy difícil abarcar todo. Esta colección editorial tiene como principal esfuerzo llegar a todo el público posible y generar un contenido que sea de contacto y también de interés para cualquier persona, que pueda hacer lo mismo un producto literario de consulta, como un buen libro para leerlo y relajarnos, pero también que sea un registro y una documentación de ese vasto patrimonio cultural que tenemos. ¿Quiénes escriben en este libro de los Llanos Centrales? Mayormente tenemos autoras y autores del municipio de Cuauhtémoc. Como en los libros pasados, la idea es generar una conciencia de creación desde la región para la región, y entonces son los que más enriquecen esto. También del mismo modo fotógrafas y fotógrafos de esta zona. Y desde luego los poetas, hombres y mujeres cuyo talento pues está ahí, que le dan una fuerza increíble al libro. De repente hay quien prefiere leer los poemas y hasta ahí, y otros muy de la lectura breve y se va con las monografías, con temas muy específicos, u otros que son más de lectura tranquila o más de mayor amplitud, pero finalmente son lecturas. La otra lectura es la del diseño, pero bueno, eso vamos a hablar en la última parte de esta presentación con quien se encarga del diseño, Gisela Franco. ¿Cómo es que se logra que esa docena de autores, hombres y mujeres, se comprometan con un programa de este tipo, Luis? ¿Hay un pago de por medio? ¿Qué es lo que está ahí en el fondo? No, realmente no. La mayor parte de los contenidos, prácticamente todos, son por el mero interés de la propia gente de enaltecer su región, de mostrar sus ángulos más bellos. Y ahí tenemos que reconocer la solidaridad de estas autoras y autores, pero también en el trabajo fotográfico, también en el trabajo de pronto de aportar una fotografía de archivo. Es una suma de voluntades que nace del corazón, así lo resumiría yo. Y para poner en orden y en trabajo tantas mentalidades muy creativas, con mucha tradición, con mucha fuerza académica, con participación social, muchas de las autoras y autores. ¿Cómo se logra ir sobrellevando un trabajo de esta naturaleza? Desde las primeras reuniones de coordinación se hizo una invitación abierta, que todo parte de una estructura, de un índice que se construye, pues obviamente desde la coordinación editorial, un índice que trata de abarcar lo más posible, que sin meternos en presiones cronológicas, más bien trata de abarcar toda la riqueza natural y cultural. Y entonces ahí, de muy buena gana, generalmente las autoras y autores se comprometen, nos marcamos tiempos, y estos tiempos van muy de la mano con ese proceso de diseño del que referenciabas,
el diseño editorial, que de pronto es como una planta que empieza a germinar, porque el libro es un regalo visual también, el compaginar poemas con fotografías de la región, con zonas que a lo mejor no son muy conocidas, pues de pronto también genera un despertar en el lector muy, muy fuerte. Si usted nos está viendo, obviamente quisiera ver imágenes, ahorita las va a ver, vamos a tener momentos de exposición de estas imágenes para que usted entienda que finalmente Chihuahua, en Chihuahua hay varios nortes, pues varios Chihuahuas. Esta parte, esta porción, el 12,5% del territorio nacional, no es monolítico, ni cultural, ni geográfico, ni orográficamente hablando. Es una gran diversidad que lo que hemos tratado de ir trabajando con este programa editorial es justamente que esas 8 regiones que se ha propuesto el programa editorial documentar respondan a lo que es una realidad patrimonial. Así es. Yo creo que el gran reto del libro es amalgamar toda esa diversidad y más en regiones donde la diversidad cultural es tan fuerte como Cuauhtémoc en idioma, en formas, en costumbres, en fin. Tiene algo particular este libro. Por primera vez hay un artículo, un capítulo escrito en la lengua, no solo en español, sino también en este caso, alemán bajo, que se llama. Así ¿Por es. qué, Luis? La comunidad menonita es muy numerosa en el municipio de Cuauhtémoc y bueno, Kevin Dick, uno de los autores originarios de la comunidad menonita, nos colabora narrándonos esa historia de la llegada de los menonitas que está cumpliendo recién 100 años. Y entonces decíamos, bueno, pues también un tributo, pues es que el artículo aparezca en la lengua materna y entonces tiene la traducción en castellano y en alemán bajo. Yo creo que también hacer presente y visibilizar a las lenguas maternas, pues es una manera de esforzarnos en conservar el patrimonio. Pero también uno de los capítulos o varios de los capítulos insisten en que esta región, que originalmente fue habitada por los rarámuris y luego ya con la presencia española fueron desplazados a la sierra, hoy vuelven a llegar en cantidades importantes a esta región, sobre todo a trabajar en las huertas manzaneras, convirtiéndose en un elemento fundamental de esa diversidad y pluralidad cultural de lenguas, de tradiciones y de costumbres. Luis es autor de uno de los capítulos que refiere al Museo de la Ciudad de Cuauhtémoc. ¿Qué es lo que se plantea en esencia en este capítulo? Hacer un registro de lo que representó un proyecto complejo porque se trabajó desde el Instituto de Cultura del municipio, aprovechando este encierro en el que la pandemia nos metió en el 2020. Bueno, pues fue una buena adversidad porque decíamos, ¿cómo podemos avanzar abonando a positivo? Pues con una obra de infraestructura cultural fuerte. La ciudad de Cuauhtémoc no tenía un museo público pues de gran formato, por así decirlo, y entonces desde el Instituto de Cultura, en ese momento yo tenía una responsabilidad ahí, nos planteamos la posibilidad de crear una museografía que abordara los 100 años que la ciudad está prácticamente alcanzando. Y ahí, pues en el artículo lo que se va a apreciar es una descripción de las salas de exposición permanente, pero sobre todo también de algunos argumentos de defensa que tuvimos en el guión museológico, como desmitificar ese hecho de que Cuauhtémoc nace a través de determinados procesos del siglo XX. En realidad, Cuauhtémoc es una región muy rica en naturaleza que empezó a germinar desde muchos siglos atrás y que, bueno, gracias al latifundio de Bustillos y otros procesos, pues empezó a gestarse. Entonces, el Museo de la Ciudad, el artículo que nos tocó escribir, pues también de alguna forma es contar un poco la historia de la propia ciudad, porque el museo en esencia eso es. Y bueno, pues también es una invitación para que la gente, una vez que visite la ciudad, conozca el espacio, se conecte bien con la historia tradicional de la ciudad, pero también con un valor agregado que es la cultura, una región muy fuerte en desarrollo cultural, grandes pintores, grandes escritoras, hay referencias en el arte muy, muy interesantes y bueno,
pues este recinto trata de amalgamar lo más posible eso. Es un museo que tiene la cualidad de estar en una parte alta de la ciudad, en el cerro El Durazno. del Durazno que le llaman. Este cerro tiene vistas maravillosas a toda la mancha urbana y a ciudades cercanas al propio Ciudad Cuauhtémoc, como es Ciudad Anáhuac, y se ven los horizontes hacia la salida de lo que es el poblado de la Junta Guerrero. Entonces, es muy hermoso ver este paisaje urbano, tratar de delimitar con la información que se obtiene en el propio museo de cómo fue la mancha urbana avanzando. Es increíble escuchar a los antiguos platicar cómo en los años 50 la ciudad era realmente pequeña, cómo se notificó una antigua hacienda después de la Revolución y cómo esta ciudad se ha ido posicionando con una increíble agroindustria que hoy marca rumbo a nivel estatal y norte de México. Pero bueno, no solo es Cuauhtémoc, hay otros municipios muy importantes que se abordan también. Sí, es una región muy interesante desde el sentido histórico porque lo mismo tiene poblados tan antiguos como el estado mismo, como Cusihuiriachi, por ejemplo, o pueblos que han tenido un gran valor en procesos históricos de talla nacional, como San Andrés, que aportó una gran cantidad de revolucionarios. Entonces, vamos a ver un poco de esa esencia ranchera muy genuina, muy particular de esa zona, pero también esa enorme diversidad de desarrollo que ha tenido a lo largo de los siglos. No podemos decir ni concentrar toda la atención en un municipio tan importante como Cuauhtémoc, porque en realidad la región converge en una dinámica de actividades económicas, de interacciones comunitarias y pues todo eso aborda el libro. Y bueno, el libro es muy preciso cuando dice que la cultura, el patrimonio se irrumpe y se va generando desde la presencia del mundo antiguo, de los pueblos originarios, la cultura rarámuri, luego la presencia hispánica que trae un nuevo modelo de asentamiento como Cusihuiriachi, como centro minero, como con pueblos de misión como Santa Isabel, hasta la presencia tan importante de toda esta lógica liberal de mitad del siglo XIX en adelante, donde surgen los grandes latifundios y donde despega toda la actividad agropecuaria de la región, pero luego llega el ferrocarril. Y bueno, de todo esto se habla en el libro, sin duda. Y bueno, a continuación vamos a tener a Ariadne justamente Lozano, quien nos va a hablar de este tema de la posrevolución, el ferrocarril y los movimientos agrarios que se suscitaron en la región. ¿Qué sigue, Luis, este año en el programa editorial Raíz del Desierto? Terminar el proceso de producción del cuarto tomo que habla sobre la región sur y comenzar el quinto volumen que se hablaría sobre la región Pampigóxic, Sierra Norte. Con esto pues estaríamos cubriendo una gran parte del estado ya en lo que es el tercer año de producción del libro. Pues muchas gracias, Luis. A usted le pedimos no se aleje de su computadora, de su celular, si nos está viendo obviamente por cualquiera de estos dispositivos. Viene un pequeño intermedio lleno de color, de sabor y de música. Es especialmente para ustedes, construido por Mariana Mendoza.
Pues continuamos con la plática. Ahora vamos a conectarnos en la presentación de este tercer tomo de la colección Raíz de Desiertos. Usted se está conectando, estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de Chihuahua en este su programa Septentrión Patrimonio Cultural Chihuahuense, donde estamos compartiendo la experiencia, los contenidos, la estructura y los criterios que se han aplicado para la elaboración de este tercer tomo, Los Llanos Centrales. Un libro colectivo como los dos anteriores, un libro que recupera y documenta elementos nodales del patrimonio cultural de la parte centro-occidente de nuestro estado de Chihuahua, y donde gracias a la colaboración y participación con mucha generosidad de varias autoras y autores, es posible su realización y su publicación. Hemos de comentarle que este libro fue presentado en la ciudad de Cuauhtémoc el día 30 de marzo de este año, y toca ahora compartirlo con ustedes a través de un esquema más amplio como es INA TV. A continuación nos vamos a enlazar hasta Ciudad Cuauhtémoc con Ariadne Lozano. Ella es profesora de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, es una gente muy activa en la documentación del patrimonio, tiene muchos años en video y en fotografía trabajando esta documentación, y desde luego acercándose a los actores herederos de este patrimonio ligado a la lucha agraria de la región, y que con mucha puntualidad y expertise han ido creando toda una voz autorizada en la materia. A ella se le invitó a colaborar en uno de los capítulos, y bueno, pues le damos la bienvenida para platicar sobre el mismo. Buenas tardes, Ariadne. Muy buenas tardes, Jorge. Un gusto estar aquí en INA TV. Como cuauhtemense, ¿qué significa participar en un libro de esta naturaleza, Ariadne? Pues realmente pues fue un gusto y un honor haber participado en esta publicación, porque también pues como ahorita mencionaron, pues muchas y muchos eh, pues de los creadores, de los investigadores, de quien ha hecho trabajo cultural aquí en Cuauhtémoc, pues también fueron partícipes también de este libro. Y bueno, particularmente también haber compartido el artículo con la maestra Norma Reza, que fue un gusto, ¿verdad? Fue un deleite haber trabajado con ella este capítulo de la lucha agraria y la época del ferrocarril, pero realmente fue pues un gusto, ¿verdad? Eh, un privilegio pues haber estado en esta publicación tan bonita. Es abruma regularmente la historia de esta región con planteamientos a veces muy fuertes, en el sentido de que como si la historia hubiera surgido con la llegada de los menonitas. Sin duda el aporte de los menonitas es muy importante a la región hace 101 años. Pero hay una historia atrás, y una historia que también se vincula al ferrocarril. ¿Qué significó para esta región la inserción del ferrocarril, Ariadne? Pues fue el ferrocarril fue el que suscitó los primeros, digamos, asentamientos como más como de pueblo, al menos aquí, por ejemplo, en Cuauhtémoc. Bueno, estaba también Cusi, ¿no? Pero el ferrocarril es el que le empieza como a dar más movimiento, ¿no? A este territorio, precisamente porque quien gestiona o quien impulsa que pase el ferrocarril por esta región, pues es la familia Zuluaga, ¿no? Porque ellos necesitaban como transportar toda pues todo el ganado, toda la actividad
ganadera que tenían pues a otras partes eh, pues del país, ¿no? Entonces, a raíz de eso, pues es que se pasa el ferrocarril por esta parte, se pudo haber pasado por otra región que a lo mejor era más directa, pero pues dado pues también digo, las cuestiones económicas, políticas de ese momento, pues se pasa precisamente por aquí, por esta llanura, ¿no? Y a raíz de eso, pues es que se empieza a hacer el pueblo de San Antonio, ¿no? Era la estación de ferrocarril primero, y a partir de ahí, pues empieza a ver los primeros pobladores que estaban vinculados precisamente con la hacienda de Bustillos, porque aquí era donde se embarcaba, ¿verdad? El ganado, y de ahí se empiezan a hacer como el asentamiento, ¿no? Que después pues llega a ser muy importante. Platícale a quienes nos estén escuchando que a lo mejor no tienen familiaridad con la historia de Chihuahua, de esta región, Ariadne. ¿Quién era la familia Zuluaga y qué peso tenía dentro de la economía y la política regional? Pues bueno, la familia Zuluaga fue una de las principales familias latifundistas aquí en Chihuahua. Bueno, la familia o el latifundio más grande que hubo en Chihuahua pues fue el de Luis Terrazas, pero el segundo latifundio más grande fue el latifundio de Bustillo, que estaba, digamos, quienes eran dueños eran la familia Zuluaga, ¿no? Entonces, precisamente esta región de Llanos Centrales, parte de esta región de Llanos Centrales que trata el libro, pues fue parte de este latifundio, ¿no? Entonces, pues era un latifundio pues muy grande y bueno, eso empieza a darle como en una época precisamente cuando, pues liberal, cuando más o menos cuando Benito Juárez, por ahí, pues estas grandes extensiones de tierra que se empiezan a conformar aquí y después ya cuando empieza la revolución, bueno, la familia Zuluaga fue, eh, digamos, apoyó a la revolución, ¿no? De hecho, digamos, el primer frente así organizado, donde vienen así los líderes, ¿no? Revolucionarios, pues fue aquí en la hacienda de Bustillos. Entonces, sí, bueno, pues fue un latifundio, fue una familia muy importante por las propiedades que tenían. Entonces, entre el poder económico, la fuerza económica de generación de una ganadería muy fuerte, con producción agrícola, por las bondades que presenta la región misma, esto termina por articularse con el ferrocarril. Pero bueno, no está ajena al resto de lo que sucedía en el Estado, y estalla la revolución y ahí surgen liderazgos. Está San Andrés, como se mencionaba, está Santa Isabel, está Cusiguiriachi, muchas comunidades que aportan revolucionarios. ¿Qué trajo consigo el movimiento revolucionario? O si quisieras platicar algo de ese movimiento, Ariadne, por favor. Pues bueno, aquí en la región era una región, en la época de la revolución, era una región totalmente villista, o sea, era donde precisamente, por ejemplo, como San Andrés, ¿no? Pero inclusive también aquí, pues lo que era San Antonio, toda esta región era una región que aportó, pues muchos personas a la revolución, pero sobre todo, pues en el frente villista, ¿no? Entonces, pues, como te decía yo ahorita, ¿no? La hacienda de Bustillos fue aliada precisamente de Villa, aunque suene un poco, como diremos, pues como un latifundio puede ser aliada, ¿no? De un revolucionario. Sí, porque tenía vínculos también, la familia Zuluaga tenía vínculos familiares también con Francisco y Madero, ¿no? Entonces, de alguna manera Villa, la hacienda de Bustillos también afianza también el movimiento villista, ¿no? Y bueno, esto hace que pues haya un gran movimiento, ¿no? De las luchas revolucionarias también aquí en esta región.
Y después, pues todas estas personas que combatieron en el Frente Villista, pues eh, tiempo después, ya después de que pasa la revolución, pues entran en el movimiento también agrarista, ¿no? Que es algo también, pues muy importante porque precisamente tú, como decías ahorita, pues la llegada de los menonitas, que fue en 1922, y que fue también en esta región, pues generó pues algo de inconformidad precisamente con la gente que estaba aquí, porque pues era la gente que había luchado en la revolución y pues había luchado precisamente por el derecho a la tierra, ¿no? Entonces, cuando el latifundio de Bustillos, los menonitas empiezan a comprar pues las tierras al latifundio de Bustillos, entonces se empieza a generar un movimiento arista muy importante, pues precisamente de toda esta gente que había estado activa en la revolución, ¿no? Y entonces, y también, bueno, de ahí es de donde surge ahora sí, pues, nuestra ciudad. ¿Quién encabeza ese movimiento agrarista, mestizo, local, Ariadne? Pues lo encabeza, son varias personas, ¿verdad? Porque finalmente los movimientos agraristas, no, los movimientos sociales, pues no son de una persona, pero finalmente hay alguien que, pues, que es como la figura, como más importante, que, ¿verdad? Donde se confluyen, pues, estos liderazgos. Y bueno, esta persona fue Belisario Chávez Ochoa, que es un personaje muy, muy importante en la historia aquí, pues no nada más de Cuauhtémoc, sino de toda la región, porque fue el que de alguna manera ayudó junto con otras personas a organizar a la gente y pues ahora sí, a través de las leyes, porque a través, sí, o sea, legalmente empezar a gestionar ya el reparto de tierra, a demandarlo, ¿verdad? Entonces, pues como te decía, mm, con toda la gente que pues tenía esta inconformidad, ¿no? Entonces se organizan precisamente a los campesinos, digamos aquí, que trabajaban para la hacienda de Zulao algunos, otros pues hicieron un poco de contra, ¿no? Pero bueno, pues así es siempre. Y se genera el movimiento agrarista que después de algún tiempo pues hace pues el primer ejido del estado de Chihuahua, que es el ejido Cuauhtémoc, y de donde a raíz de esto, pues ahora sí, pues ya se genera un movimiento de población mucho más fuerte hacia este lugar, ¿no? Y pues empieza a generarse ya el poblado que se llamaba San Antonio de los Arenales, porque no se podía pedir un ejido, digamos, o gestionar la conformación de un ejido si no había pobladores. Entonces, a raíz de esto empezaba a confluir pues mucha gente, ¿no? Aquí. Pero esto se hizo a raíz precisamente, como que confluyeron muchas cosas, ¿no? Entonces, entre ellas pues la llegada de los menonitas que fue en el 22 y pues el movimiento agrarista empezó a avanzar rápido, ¿no? Y pues a demandar estas tierras. Entonces, por ejemplo, eh, el gobierno pues les quería dar las tierras nacionales, lo que se decretaban como tierras nacionales, que pues prácticamente eran los cerros, ¿no? Y las tierras de cultivo pues dejarlas para que la hacienda Zuluaga dispusiera, las vendiera. Y pues no, o sea, los agraristas dijeron, no, nosotros no queremos las tierras nacionales, o sea, queremos las tierras eh, que pues nosotros cultivamos y pues las que se puedan, de donde nosotros podamos sacar pues también sustento para nuestras familias, ¿no? Y Y, bueno, pues y, fueron muchos ires y venires, sí. sí, no, y mencionarle a quienes nos hacen el favor de vernos y escucharnos, Ariadne, que fue tan intensa esta reflexión y discusiones, pues que estaba en juego hasta el nombre de la ciudad, Ciudad Cuauhtémoc, en el norte. ¿Qué tiene que ver Cuauhtémoc con esta región? Pues tiene que ver con todo un planteamiento de reivindicación del mundo antiguo que era parte de una política nacionalista, que después de tanta dominación hispánica tenía la intencionalidad de reposicionar estos principios, y ahí es donde tenemos que ubicar el nombre de la ciudad pues, de la que estamos hablando.
Sí, de hecho, bueno, el ejido cuando se creó se llamaba Ejido San Antonio de los Arenales. Ahora el nombre oficial, digamos, del Ejido Cuauhtémoc es Ejido Cuauhtémoc antes San Antonio de los Arenales, porque me imagino pues que ha de haber muchos ejidos Cuauhtémoc. Pero esto que dices es muy importante porque también el cambio de nombre llega en una época en la que, pues cuando callen, ¿no? Entonces era, bueno, ¿cómo le tenemos que cambiar el nombre al poblado cuando ya iba a ser municipio? O sea, se le cambia el nombre cuando se hace municipio. Y precisamente, bueno, en los documentos así lo muestran, la gestión de don Belisario Chávez fue, vamos a ponerle Cuauhtémoc. Y yo, bueno, a varios historiadores y personas inclusive a la descendencia de don Belisario le preguntan, pero ¿por qué Cuauhtémoc? O sea, no porque no otro nombre que a lo mejor estuviera más relacionado acá a los pueblos originarios, a lo mejor de acá de Chihuahua, ¿no? Y pues lo que nos respondieron es que finalmente el nombre simbolizaba como un un héroe que había pues dado su vida, ¿no? Por la patria y que pues eso era lo que se merecía también la ciudad, o sea, tener este nombre heroico, este, eh, digamos, esta figura patriótica, ¿no? Eh, y que, y que bueno, es el Cuauhtémoc norteño, decimos, o sea, Sí, el Cuauhtémoc norteño. es interesantísimo. Pues muchísimas gracias, Ariadne. Nos despedimos agradeciéndote esta valiosa participación esta tarde. Pues ya ustedes lo vieron, es una apasionada Ariadne de estas historias y del mundo cultural y patrimonial de la región de los Llanos Centrales. No se vaya, seguimos, vamos a hablar ahora un poco de la tradición productiva contemporánea de la manzana y cómo es que ha transformado el mundo productivo de la región de los Llanos Centrales. Muchas gracias, muchas gracias. Un placer. Gracias, muchísimas gracias por continuar aquí con nosotros. Es realmente emocionante ver al amparo de esta hermosa música, esas imágenes tan llegadoras de este norte desértico nuestro que adquiere colores azulísimos, intensos y verdes en el verano, con la lluvia, esa lluvia que tanta falta nos hace en estos días. También comentarle que se comunica con nosotros Wendy Domínguez, le agradecemos a Wendy, gracias por comunicarte, Wendy. El libro se puede conseguir en el municipio de Cuauhtémoc, allí lo tienen. El resto de los ejemplares se distribuyó entre los 11 municipios de esta región. Si se quiere consultar, se puede ir a las bibliotecas públicas, a los espacios universitarios, a los centros de enseñanza. Ahí está para consulta, pero si se quiere poseer, se pueden dirigir al Instituto de Cultura de Cuauhtémoc, ahí se está vendiendo.
Y bueno, pues otro de los artículos de este libro, de los capítulos, refiere a la industria manzanera. Si usted no lo sabe, el estado de Chihuahua aporta más del 80% de la producción manzanera. Esa producción manzanera básicamente se da en esta región de los Llanos Centrales, más la región del Papigochi, con sobre todo los municipios de Guerrero, Huachíniva, Namiquipa. Esta región de los Llanos Centrales, en los años 60, decide, hace 65 años no más, decide emprender esta nueva aventura productiva, distante de lo que había sido la tradición productiva, sobre todo ligada a la producción de cereales y de, sobre todo, ganado ligado a los bovinos. Ahora empieza una historia distinta, que es la siembra de manzano. Se pensaba que esta región no era suficientemente fría para producir el manzano. El manzano requiere muchas horas frío, humedad en el invierno, porque el frío y la humedad es lo que fortalece su existencia. En este capítulo hay una narrativa de Rogelio Chávez, que nos da un testimonio y nos habla de todo el ciclo de la industria manzanera, desde que termina el corte de la manzana hacia finales de octubre, principios de noviembre, empiezan las podas de los árboles, su alimentación. Ya hay como industria toda una estrategia de irrigación, hay obviamente fertilizantes especializados. De hace 60 años sembrar hectáreas de 240, 300 árboles, hoy anda alrededor de los 1,200, 1,300 árboles. Esto nos habla del cambio tecnológico, de la intensidad y la estrategia productiva. La floración empieza con la primavera, especialmente las 2 primeras semanas de abril se convierten en el momento culmen de la floración y de el cuidado que requiere por las heladas tardías. Por increíble que pareciera, la yema aguanta -6 grados Celsius, la flor -2 y el frutito hasta 0 grados, para que se conserve y no se pierda de un momento a otro todo de todo, nos dice la gente de esta región. ¿Cómo hacerle para que una helada tardía, que a veces baja a -4, -6, -8, pues la primera estrategia es la irrigación como un fenómeno de humedad que impide que se estacione la helada. La siguiente estrategia, si esta es insuficiente, empiezan los ventiladores, así como si estuviéramos viendo los grandes molinos de Holanda. Esos vientos generados evitan también que la helada le pegue a los árboles y marchite ya sea la flor o el pequeño fruto que está ahí. Si esto no funciona o es suficiente, no es suficiente, se prenden calentones de diésel. Y si finalmente la helada continúa, se tienen que prender tambos de 200 litros con leña adentro, se les prende con las ramas de la poda que se obtuvieron. Si es corta el horario, pero si está anunciada la helada desde muy temprano, se tienen que depositar cepas al interior de estos tambos para que dure suficientemente las horas necesarias hasta después del amanecer para que la helada no traiga estragos. Pero bueno, así como está esta estrategia, pues también está
todo lo concerniente a la labor de ya el cuidado, los riegos, los elementos para combatir plagas y finalmente lo que es el corte que principalmente las hacen manos femeninas que van llenando baldes de estas recipientes de pintura de 19 litros. Con mucho cuidado se tiene que hacer el corte de una manera especial para no mayugar la fruta, para no golpearla, para generar aquí un esquema de protección. Esas frutas colectadas en los árboles se van vaciando en contenedores que son jalados por traila ligada a un tractor y van en contenedores de 400 kilos cada uno que son depositados en bodegas que usan ya la refrigeración como la estrategia obviamente más importante de conservación de la fruta. Últimamente han introducido un nuevo sistema que es al alto vacío, es decir, quitar todo el oxígeno que hay disponible en las cámaras donde se almacena la manzana y con esto hay un proceso de conservación hasta de 4, 5, 6 meses sin ningún problema. Esto lo realizan manos expertas, esto lo realizan menonitas, mestizos y rarámuris. Esto es la vida de hombres y mujeres, de migrantes, de trabajadores temporaleros y de personas que invirtieron su vida, sus recursos hace 60 años y que han aprendido a saber leer la temporalidad del año, las condiciones climáticas, han sabido adaptarse y aplicar las tecnologías y han entendido que el mercado nacional es una gran oportunidad para el desarrollo del negocio de ellos. Pues le damos la bienvenida a Gisela. ¿Cómo la ves, Gisela, con estas historias de la industria de la manzana? Ella es la diseñadora del libro, ella es quien genera la selección de las fotografías, la estructura del libro en términos de diseño, pero bueno, pues le damos la bienvenida a Gisela. Buena tarde, Gisela. Hola, Jorge y auditorio, qué gusto estar aquí. Ariadne, Luis, Mariana, todos, Anita, todos, qué gusto estar compartiendo esta bella publicación. La tercera, decíamos ahorita. Sí. Esta es la primera de un ceramista, las manos de Juan Quesada. Esta es la de la región del Concho San Pedro, las manos productivas del chile chipotle. Y estas manos, ¿por qué una portada con las manos, Gisela? Pues porque es la acción, no solo implica pues sí, la agricultura, el quehacer del pueblo, sino todo lo que implica esa mano humana que hace que estalle todo a su alrededor, que crezca la vida, que florezca el trabajo. Entonces cada uno es como un homenaje a cada región, a cada... Cada libro tiene un reto. El reto de este libro, de los Llanos Centrales, en términos de diseño, ¿cuál es principalmente el reto? Sí, bueno, en la colección editorial Raíz del Desierto es como tener varias paletas de colores para cada libro. Eso se lo va dando los autores, autoras, fotógrafos y el texto que es la materia prima. Entonces, el reto es ese. Ahorita que los escuchaba, que escuchaba Ariadne, son todas las voces que convergen y no se hace un griterío, sino que se hace un diálogo entre muchas personas con muy diferente personalidad y muy diferente temática. Entonces, ¿cómo hacer un guión discursivo en el cual pues vaya la armonía pues sí, de una publicación y sobre todo de un encuentro de personas, de voces y de miradas, porque aquí pues están
las fotografías y los textos. Entonces se busca eso, se busca hacer como un entramado. El mundo académico le da mucho peso a los textos, a la narrativa, y pareciera que la fotografía es complemento, es ahí. Obviamente que aquí no está eso, Gisela. No, ¿Por no, qué? porque no son revistas, no es decir, bueno, te voy a hacer un guión fotográfico para si yo menciono la palabra manzana, exactamente tenga que converger a algo tan conceptual, sino que se busca hacer pues algo artístico en lo cual uno debe de pensar en el lector final, que es pues quien va a disfrutar el texto. A ella no les interesa si estaba lloviendo cuando se tomó la foto y hay que contarle todo. No, no hay que ahondar en eso, sino en el resultado final, como primera impresión, ¿qué te dice una fotografía? Entonces eso jala al lector. Para mucha gente que nada más disfruta de los pies como en los periódicos, ¿verdad? Que lee uno el encabezado y el pie de foto y ya dices, bueno, ya lo demás lo obvio me lo imagino, pero aquí no, aquí el gancho es que a partir de una fotografía, de un carácter o de, pues sí, de un ambiente, te impulse a leer el libro. Y es por esa razón que cada capítulo siempre inicia con una fotografía, una imagen. Sí, sí, aquí fue un orden, sobre todo en este libro, cada libro es único, aunque los criterios editoriales sean muy parecidos, pero por ejemplo, la expresión del Rarámuri, cómo entra con, pues sí, con los textos acompañándolos, pero los complementa, no los ilustra. Sí, eso es muy agradable. Una narrativa que termina diciendo el primer capítulo, oigan, aquí quien hizo cultura primero fueron los Rarámuri. Y como ahora pareciera que los estamos viendo como si estuvieran llegando a terreno extraño o lejano de su cultura. En realidad es una reapropiación y ese es el simbolismo pues, que está aquí. Pero otra parte muy interesante es la regionalización, este mapa. A ver, explícanos. El ¿Cómo mapa funciona? lo hizo nuestro querido Foucault León, quien, bueno, abrevó de la historia de todos los municipios para ilustrar lo más emblemático de cada región y con tonos muy, muy de Chihuahua, pienso yo, porque cuando uno ve los manteles, ve las cortinas, ve las llanuras, sobresalen este tipo de colores. De este mapa general hay una regionalización, las 8 regiones que serían los 8 libros pues, de la colección. Y en esta página se destacan los elementos de la región de los llanos centrales. Y es ahí donde vemos a los vaqueros, a los menonitas, la manzana, la tradición productiva, estos elementos pues que se han estado mencionando. Es cómo lograr la articulación de poemas en temas aparentemente difíciles, como es la migración, como es los petrograbados o el mundo prehispánico. ¿Cómo se logra esto, Gisela, en la perspectiva del diseño? Bueno, ya hablábamos de la paleta de colores de cada libro, por ejemplo, en los tonos de la tierra rojiza de Cuauhtémoc, tú leyendo cada poema, como bien dices, algunos fuertes, duros, por ejemplo, el de uno de María Dolores Guadarrama sobre que le dedica a su padre ya fallecido. Entonces tú buscas como ese hacerte para atrás y apreciar el paisaje de todos estos fotógrafos tan buenos, pero que no irrumpan en el texto, sino que suavemente te acompañan en una reflexión. Ya en términos
de porcentajes, la imagen y texto, ¿en qué porcentaje andarán, Gisela? Bueno, yo creo que en particular en esta colección se concretó hacer un diseño donde haya fotografías pequeñas porque a veces las personas no cuentan con pues un stock donde haya fotos de gran resolución. Y entonces pienso que sí tiene mucho que ver la cantidad de imágenes fotográficas, pero se equilibra, hay un equilibrio de imágenes con los textos. Yo creo, no sé ustedes qué piensen, que pues que va de la mano, no resalta uno o el otro se ve disminuido, al contrario. Eh, ya en, ya con el proceso, obviamente, pues vas recibiendo tú los textos, vas recibiendo las imágenes, se van haciendo las curadurías correspondientes, se va armando el diseño. ¿Cuál es el momento cuando tú dices, ya está maduro este libro? Bueno, bueno, primero que nada se leen los textos pues para tener totalmente la idea de qué estás haciendo. Y luego ya vas como creando un camino, pero yo siento que la intuición te dice que ya está listo el libro, en el sentido de cuando ya tienes la mayor parte del material y lo plasmas y vas jugando, a veces una hoja, una página o un par de páginas toman mucho tiempo porque dices, bueno, el equilibrio de la composición, de los blancos, de los márgenes. Entonces es estar revisando constantemente a detalle qué estás haciendo. Es como atención plena, ¿no? De decir, bueno, esto es este artículo, por ejemplo, ahora en el que estamos trabajando de Parral, me adelanto poquito, Sí. les comentaba, es ahora otra temática muy diferente, entonces tenemos que hacerlo como una cajita decorada armoniosamente, detalladamente, y cada libro es así, Una herencia virreinal muy muy fuerte, fuerte. que es lo que tenemos en la región sur, ¿verdad? Sí. Pues así es, nos da muchísimo gusto pues platicar con Gisela, luego pareciera que el mundo del diseño está invisibilizado, Gisela, para nosotros es muy importante que tú le compartas esta experiencia a quienes trabajamos en una institución como el INA y los institutos de cultura, los ámbitos del diseño editorial, porque finalmente compartir esto es sinónimo de generosidad de tu parte, pero también de invitación a que se continúe, a que se inicie, a que haya estos elementos de emprendedurismo que tanta falta nos hacen. Obviamente que hoy muchas de estas iniciativas quedan en el mundo digital, pero pues tenemos que dar la lucha desde esa trinchera, no tenemos por qué sentir que solo lo impreso es valioso. Hoy hay libros digitales preciosísimos, ¿verdad? Entonces, pues yo no sé cuál sería tu reflexión final para quienes intentan, buscan o han emprendido ya acciones en este sentido. Bueno, pues es muy reconfortante siempre tener el libro en las manos, pero también cada vez estamos más acostumbrados a transitar en lo digital. Entonces, qué maravilla que tú le mandes a otra persona que está al otro lado del mundo, pues como le hemos estado haciendo con todo la colección, enviándolo a mucha gente que no conoce el lugar y que pues hace su biblioteca digital. Me gusta mucho también que en cada libro vaya un homenaje a una persona. Y en este caso, en el de Llanos Centrales, va al de Libertad Villarreal. Entonces eso ya crea también otro nexo con la sociedad que va a recibir el libro, pero con los que no conocen nada del lugar, también van a conocer a muchas personas. Y búsqueda, y Sí. bueno, pues vale la pena decir que Libertad, una gran fotógrafa, documentó buena parte del patrimonio
eh, eclesiástico, virreinal del siglo XIX, de esta región y de muchas regiones del estado. Y para fortuna de Ariadne, pues es su madre, ¿verdad? Una felicitación, Ariadne, por toda esta labor tan importante que hizo tu madre. Y bueno, dentro de esta región hay otras personas con una labor muy importante, herederos de sabiduría y tradición de la arquitectura de tierra. Una de las monografías del libro refiere a los hermanos Becerra, a Armando y a Cuco. Ellos son originarios de Rancho de Peña, en el municipio de Santa Isabel. A ellos se les dedica un par de páginas porque quizás constituyen de los maestros más avesados en el mundo de la arquitectura de tierra. Sus manos, su talento, su dirección, su liderazgo ha hecho posible no solo recuperar fincas antiguas, templos caídos, sino poner en primer orden de nuestras comunidades conocimientos y saberes. Han sido generosos, han enseñado a elaborar adobes, enjarres, mezclas, la colocación de la madera, la salida de las cubiertas, es decir, un gran acervo que el libro también tiene la voluntad de reconocer y de poner en primer orden esta aportación tan importante de un municipio tan pequeño cuya población no pasa de 6,000, pero que tiene talentos como el de los hermanos Becerra. Pues es así como hemos llegado al final de este programa, el número 3 de la serie Septentrión, Patrimonio Cultural Chihuahuense. Agradecemos muchísimo a Luis Armendáriz, a Ariadne Lozano, a Gisela, un servidor, Jorge Carrera, se despide de ustedes, no sin antes también decir que Mariana Mendoza hace la producción ejecutiva de este programa, es quien prepara todas estas imágenes, música y elementos que hacen más dinámicas las presentaciones. Y desde luego de INA TV, a Ana López, muchísimas gracias, Ana, a Ana Galicia como directora de INA TV, y por supuesto a Beatriz Quintanar, la coordinadora nacional de difusión del Instituto Nacional de Antropología. Muchísimas gracias y pronto le llamaremos para la cuarta sesión de esta serie Septentrión, Patrimonio Cultural Chihuahuense. Hasta pronto. Yes.